Bienvenidos a este espacio súper exclusivo, donde descubrirán cómo los bienes raíces comerciales en Miami y en Orlando se han convertido en la piedra angular para proteger, diversificar y hacer crecer patrimonio en dólares, incluso en tiempos de incertidumbre económica. Soy Carolina Pedrosa, agente inmobiliaria comercial, y junto a mi esposo Javier Espinosa ayudamos a inversionistas y empresarios a identificar oportunidades sólidas que generan un flujo de caja inmediato y blindan su capital. Hoy les vamos a mostrar por qué contar con asesoría estratégica y herramientas clave que pueden marcar una diferencia en tu inversión, y también cómo no perder oportunidades valiosas en este mercado tan competitivo como lo es Miami y Orlando. Prepárense para transformar su visión y dar pasos firmes a una rentabilidad segura y una estrategia de riesgos. Así que vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy tenemos un panel de expertos. Normalmente yo les estoy hablando de residencias, les estoy hablando de casas, de unidades hoteleras, y la verdad es que cuando pensamos en invertir y cuando yo lo llevo al todo este tema de invertir en Estados Unidos y especialmente en Florida, pensamos en todo este tema de unidades residenciales. Sin embargo, adjunto a esto hay todo un mundo aún más grande, que ya estamos hablando de edificios multifamiliares, locales comerciales, terrenos, y este es el mundo del real estate comercial. Para esto, en el día de hoy tenemos a estas dos personas maravillosas que además son esposos, y son Carolina Pedraza y Javier Espinosa. Bienvenidos, Carolina y Javier. Gracias, muchísimas gracias, Dianita, por esta invitación tan espectacular, y bueno, feliz hoy de estar acá, lleno de colombianos, de Colombia para el mundo, así que feliz. Diana, muchas gracias por la invitación. Yo, aparte de ser colombiano, también soy cordobés, entonces me siento muy identificado con tu público, y te agradezco mucho por la oportunidad de traer información de valor para que vean que tenemos un mundo, como tú acabas de decir, grande en la parte comercial, que casi que está poco explorado o no explorado por nosotros los colombianos. En efecto, está muy poco explorado. Pocas personas piensan que existe la posibilidad de invertir también en terrenos para negocios. Entonces, bueno, empecemos. Cuéntenle a las personas quiénes son Javier y Carolina. Cuéntenle cuál es su experiencia y qué los llevó al mundo del real estate comercial. Bueno, pues Dianita, yo tuve el privilegio de empezar en banca en el 2008, en la mitad de la crisis, donde creíamos que era el final del mundo de las bienes raíces, y la verdad que fue una oportunidad hermosa donde pude aprender muchísimo y fue el principio de mi carrera. Estuvimos haciendo muchísimas reestructuraciones, después pasé al departamento de crédito, después nos independizamos como una compañía consultora especializada en bienes raíces comerciales. Estuvimos en varios mercados, como lo fue Nueva York, Texas, el estado de la Florida, y ahora estamos súper especializados en poder darle toda esa experiencia y consultoría y formar una estrategia para aquel inversionista que quiera diversificar y multiplicar su patrimonio en dólares, que es supremamente importante. Entonces, tuve el privilegio de trabajar con grandes constructoras, como lo son en varios estados, ¿verdad? Y eso nos ha dado una gran amplitud. Además que, bueno, mi esposo es un gran inversionista, mi amor. ¿Por qué no hablas un poquitico de tu experiencia también? Bueno, mi experiencia es menos glamurosa, pero también la tengo. He estado manejando riesgos de propiedades comerciales y residenciales por los últimos 16 años
con las compañías de seguro. Soy testigo experto en la corte también para scoping y pricing. ¿Qué significa? Si tienes un problema en tu propiedad y está cubierto por tu seguro, entonces si el seguro no te paga lo que debe pagarte, vamos a la corte, hacemos una demanda y yo soy el testigo experto donde le estoy diciendo al asegurado que cuánto cuesta y por qué debe pagar la compañía de seguros ciertos rublos. También, como mi esposa lo acaba de decir, hemos tenido el privilegio, la bendición de poder invertir hace mucho tiempo. Nos ha ido muy bien en algunas oportunidades, en otras oportunidades simplemente hemos aprendido. Pero el hecho de que hayamos tenido la posibilidad de invertir, conocemos el dolor y conocemos la angustia y también conocemos la meta que un inversionista está buscando en el momento que pone sus ojos en una propiedad. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una complementariedad total. Tenemos a Carolina, que viene pues de la banca, que ha trabajado con grandes desarrolladores e incluso una cartera de más de $500 millones. Eso lo vi por ahí y me parece muy interesante. Y aparte de esto, el enfoque de Javier es distinto porque viene del mundo de riesgos y también de análisis legal. Díganme ustedes en la práctica eso, cómo se complementa, cómo eso ayuda a las personas en esa experiencia de esos dos mundos tan distintos que tienen. Bueno, hablo por mi experiencia. Yo soy muy de números. Para mí 1 más 1 no da 3, no da 5 y eso es importante para el inversionista, ser objetivo en los números, mirar el flujo de caja, mirar las proyecciones, el nivel de riesgo. Los números no mienten. Te dejan saber cuál va a ser tu rentabilidad, el cap rate, el IRR, que de pronto podemos ahorita hablar un poquitico de cuáles son las métricas y por qué son importantes para el inversionista. Entonces, estas fórmulas que las tenemos muy claras nos permite, antes de entrar a una inversión, analizar. Además que tenemos el privilegio que yo crecí aquí, la verdad, nací en Colombia, pero me mudé a los Estados Unidos desde los 8 años, estudié acá, hice mi carrera acá, me hice aquí. Entonces, este mercado de Miami en particular, hablo de Miami, es muy dinámico y es importante saber en dónde estamos, ¿verdad? En qué ciclo estamos y cuáles son los riesgos y cómo podemos formar una estrategia durante el sector inmobiliario y en el momento de hoy, ¿verdad? Es importante saber para poder mirar qué riesgo tiene y si vale la pena invertir o no. Entonces, ya por el área comercial puedo ver los números de una manera muy diferente a lo que de pronto se miraría de otras perspectivas. Para mí es importante que el cliente tenga un flujo de caja, que tenga un riesgo medido, porque pues toda inversión tiene un riesgo, si no, no sería inversión, pero un riesgo medible. Y bueno, por mi esposo yo creo que es muchísimo más importante de hablar de toda tu experiencia, cómo la puedes añadir al inversionista. Bueno, con mi experiencia a través de los años, mi ojo, por así decirlo, se ha educado de tal forma que podemos determinar si tiene algún problema la propiedad. Entonces nos hemos dividido de tal forma de que mi esposa maneja un poco los números en la oficina, mira la parte de análisis de mercado, la viabilidad de la propiedad desde el punto de los números, y yo me encargo un poco más del field, de ir a la propiedad, investigarla, que todo esté bien, que no tengamos ningún tipo de problema. Y si tenemos un problema, que lo podamos mirar con anticipación y también anticiparnos a ese tipo de riesgos. Tenemos propiedades comerciales que de pronto pueden tener algún problema más adelante, plomería, de electricidad. Estamos en la Florida, donde tenemos huracanes eventualmente. Entonces, esa es mi expertise, en donde yo estoy diciendo al cliente, mira, esta propiedad está en buenas condiciones, pero necesitamos estos seguros para que estos seguros te cobijen cualquier tipo de eventualidad en la propiedad. Excelente. Bueno, cuéntenos, ¿qué es realmente el real estate comercial y cómo lo podemos diferenciar del residencial que todos conocemos?
es otro mundo diferente. Yo de pronto voy a hablar aquí una parte, amor, y tú complementas, pero digamos uno de los mayores diferencias entre invertir en residencial, invertir en comercial es diversificación en cuanto al riesgo, porque en residencial tienes un inquilino, mientras que comparando, digamos, residencial con comercial, ¿no? Entonces tú tienes un inquilino. Si ese inquilino se va, pierdes el 100% de tus ingresos. Mientras que si tienes un multifamiliar que, digamos, que sean 10 unidades y pierdes, por decirte, en el peor de los escenarios, la mitad, igual tienes la otra mitad de los inquilinos y tienes el 50%, que es muy raro que lo tengas, pero digamos en un multifamiliar, por hablarte de algo, históricamente la ocupancia ha sido más del 95%. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes vivir con el 95% de tu salario? Claro, puedes seguir pagando todos los gastos operacionales que sí o sí tu propiedad tiene, como son los impuestos de la propiedad, el seguro, mantenimiento, reparaciones, etc. Ese es uno. El otro es el término de los contratos. El término usualmente de los contratos en el área residencial es de 1 año. Sí, vamos a hablar hablando tradicionalmente, ¿verdad? No estamos hablando de otras operaciones que se le puede dar a un apartamento, pero si hablamos de rentas tradicionales en el área residencial es de usualmente 1 año, mientras que en comercial, si hablamos de shopping centers, bodegas o almacenes, que en otras partes del mundo les dicen a las bodegas, ¿verdad? Estos contratos suelen tener entre 3 años, 5 años, 10 años, y cada año sube automáticamente la renta, y eso se determina desde el principio, el cual tiene un riesgo, una fluctuación de ese inquilino un poco menos riesgoso, porque no estás año a año mirando qué inquilino se te va, no se te va, cuánto tiempo va a estar. No sé si quieras complementar otras cosas, amor. No, yo pienso que la gran diferencia entre la inversión residencial y la comercial es el contrato, definitivamente, y la calidad de inquilino. El inquilino residencial es una persona natural, que es un trabajador igual que nosotros, y los inquilinos comerciales son empresas. Entonces tú prefieres realmente tener una relación con empresas porque son constituidas de otra forma diferente. Es muy difícil que una empresa esté en default o que no te pague la renta, sería muy complicado. Y el tipo de renta también que hay en las partes comercial, hay Gross Modified, hay Triple N, en donde el inquilino te paga, si no todo, la mayoría de los gastos operacionales. Y eso simplemente se traduce en una mayor rentabilidad para tu inversión. Yo creo que eso es lo más importante y donde podemos enfocarnos de forma más asertiva. Excelente. Bueno, cuenten, ya nos han contado un poquito sobre los tipos de propiedades comerciales que hay. ¿Cuál de estas o cuáles de estas son las más atractivas en este momento en Florida? Bueno, para Miami y para Orlando siguen siendo definitivamente muy sólidos en cuanto a bienes raíces comerciales, los espacios industriales. Los espacios industriales solo el año pasado creció un 12%. Esto pues obviamente fue impulsado, como lo sabemos, pues la logística, el e-commerce, mientras que los multifamiliares, los famosos multifamiliares que todo el mundo ama, como les había dicho, tienen una ocupancia bastante alta, un 95% hasta un 100%. Tenemos lugares donde la ocupancia en opportunity zones, que son unas zonas de oportunidad, usualmente los multifamiliares tienen diferentes clasificaciones. Entonces está Luxury, que es el clase A, que tiene todas esas amenidades. Está el clase B y está clase C. Entonces, hablando un poco de clase C, donde usualmente son estas zonas de oportunidad que son no son de lujo, sino donde alquilan los trabajadores, ¿verdad?
está muy estabilizado, tiene tasas de vacancia históricamente en los últimos 15 años muy bajas y te da un flujo de caja positivo, una plusvalía creciente definitivamente, y esto obviamente es gracias a la inmigración que hemos tenido, que todo el mundo lo sabe, y la expansión corporativa que hemos vivido constante en los últimos años. Si quieres añadir algo, corazón. Sí, no, definitivamente esos dos rubros son los más importantes. Para dar un poquitico de estadísticas, porque al final yo sé que a los inversionistas los números es lo que los motiva. Miami necesita simplemente para mantener la tasa de natalidad y la gente que vive aquí 90,000 unidades este año. Y este año se van a construir solo 14,000. O sea que vamos a arrastrar un déficit de un poco más de 70,000 unidades este año. Eso le da al inversionista una paz mental de que en el momento que vaya a invertir en un multifamily va a tener clientes para que vivan ahí. Adicionalmente a eso, el año pasado los multifamilies pasaron de una mano a otra mano, o sea, se vendieron el 4.5% de los multifamilies, no se venden. Entonces, en el momento en que tú tienes un multifamily en el mercado, lo encuentras, le haces unos números, un análisis financiero, y miras que físicamente esté bien la propiedad, es una gran inversión. Las bodegas, como decía mi esposa, industrial, son bodegas. Es en Miami y en Orlando hay más tierra que en Miami no hay tierra. Y si queremos una bodega ubicados estratégicamente dentro de la ciudad, ¿qué significa? Que esté cerca de las vías principales, que esté cerca del aeropuerto, que esté cerca de los puertos. Pues ese tipo de inversión o ese tipo de propiedad es muy apetecida, y como no hay, es bastante, o es una oportunidad bastante interesante para ese tipo de inversionistas. Bueno, y esos inversionistas que quisieran comprar unidades comerciales, ¿qué deben tener claro para poder hacerlo? Yo quisiera intervenir primero ahí. Yo pienso que un inversionista lo primero que tiene que tener claro es que tienen que asegurarse de